leerlo todos juntos. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, el ojo de Jehová surca sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Otra vez? He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Tómate el lugar, hermano. Hay una historia árabe que se cuenta, bueno, no sé si es árabe, pero pues es una historia. Y hay una historia que cuenta que había en algún lugar del planeta un anciano, no es un chiste, hermano, es una historia. Un anciano, un niño y un burrito. Y resulta ser que a ver, tápalo tantito porque van a ver mis dibujitos y no me van a hacer caso, está bien, no. Ajá, vale, está parecido, gracias. La historia dice que había un anciano, un niño y un burrito. Y resulta ser que ellos tres viajaban de un lado a otro y de un pueblo a otro. El burrito pues ya estaba viejito, y entonces como ya estaba viejito, en el camino, tanto el anciano como el niño decidieron caminar al lado del burrito. Y entonces iban de un pueblo a otro caminando al lado del burrito, pero entonces la historia cuenta que llegan a un pueblo y entonces estaban unos niños jugando pelota y entonces se empiezan a burlar del anciano y del niño. Y se empiezan a reír y dicen, pero qué tontos, tienen un burro y no lo usan. Por lo menos el ancianito debería de subirse al burrito. Y entonces salieron del pueblo con lo que habían escuchado de los chavitos. Y entonces la historia cuenta que saliendo del pueblo, entonces ahora el viejito se sube al burro. Y ahí van caminando, ahora el ancianito está arriba del burro. Y entonces llegan a otro pueblo. Y cuando llegan al otro pueblo, la gente del pueblo se empieza a llenar de indignación y dice, ¿pero qué? Parece una mentira, es el colmo. El viejito arriba del burro y el pobre niño caminando al lado de él. Pero qué mala onda es y qué abusivo es el viejito. Entonces, ahora los dos escuchando el comentario, la historia dice que salen del pueblo y entonces ahora el viejito se baja del burro y sube al chavito. Y entonces siguen porque puede ser que su camino era muy muy largo y entonces llegan a otro pueblo y entonces escuchan a alguien decir, pero qué vergüenza. ¿Cómo es posible que el muchacho esté arriba del burro y el viejito que apenas puede caminar vaya abajo del burro? Entonces, saliendo de ese pueblo, resulta ser que los dos decidieron subirse al burro. Y entonces ahora el ancianito y el chavito se suben al burro y van caminando hacia el siguiente pueblo. Y cuando van por el pueblo, antes de llegar al pueblo están los agricultores, y entonces empiezan a escuchar a los agricultores que empezaron a decir, ¡qué sinvergüenzas! ¿Qué no tienen corazón? Van a matar al pobre animal. ¿Cómo es posible que los dos estén arriba del burro? Entonces, estando ya cansado el pobre burrito y faltando aún mucho para llegar a su destino, el anciano y el chavito platicaron y decidieron bajarse del burro y cargar al burro. Entonces ahora los dos van hacia su destino cargando al burrito entre los dos. Y entonces cuando llegan al siguiente pueblo, la gente al verlos empezó a decir, nunca hemos visto gente tan tonta. Tienen a un burro para subirse en él y ahora resulta que ellos están cargando al burro. ¡Qué tontos! Y entonces el ancianito iba cargando el burrito con el niño, pero dice que la gente iba tan impresionada de ver cómo las cosas estaban al revés, que entonces era tanto el bullicio que hicieron que al llegar a un puente que cruzaba el río, la historia dice que el burrito que iba cargando, que iba amarradito para llevárselo cargando, empezó a patalear y a patalear y a patalear, y fue tanta la fuerza que se suelta,
que rueda por el puente y ¡fum! Cae al río y se muere. Y tú puedes decir, ¿qué tontos son ellos dos? O sea, ¿cómo le hacen caso a la gente? En el primero, porque el niño, porque no van arriba. En el segundo, porque se sube el viejito. En el tercero, porque cambian y se sube el niño. En el cuarto, porque se suben los dos. Y en el quinto, porque cargan al burro. Pero ¿qué tontos puedes decir? Y hay veces en que nosotros como seres humanos nos comportamos igual. Hay veces en que nosotros no es de que andemos con un burro cargando. El tema aquí es que hay veces en que nosotros nos comportamos igual porque a la voz que oímos es lo que nosotros hacemos. Lo que la gente dice es entonces lo que nosotros nos esforzamos por cumplirle sus caprichos a la gente. Y eso la Biblia nos aclara en Salmo 33, 18. Es más, ahora sí ya pon mi dibujito, por favor. Para que vean. Entonces el primero, el viejito va abajo, el niño va arriba, y luego se cambia, luego el burrito, y total. El tema del sermón del día de hoy es, ¿a quién le temes? Porque por darle gusto a la gente, te estás perdiendo de muchos beneficios. Salmo 33, 18, que fue con el que abrimos, la palabra de Dios dice así: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. La visión del cielo hacia las personas de la tierra está exclusivamente sobre los que temen el nombre de Dios. Y el problema radica en que como seres humanos muchas veces preferimos temerle a los hombres y a las mujeres en lugar de temerle a Dios. Y preferimos darle gusto a la gente en lugar de darle el gusto a Dios. Y la gente que no conoce a Dios, hermano, puedes decir, bueno, todavía tiene chance porque no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, no conoce este requisito de que como cristianos debemos llevar a cabo, que es temer a Dios. Cuando no eres evangélico, tú puedes exonerarte de esta obligación de decir, bueno, pues yo ni conozco a Dios, y si no lo conozco, ¿cómo puedo temerle? Pero como cristianos, tenemos la obligación de cumplir el requisito sobre el temor de Dios. Porque cuando nosotros vivimos bajo un temor de darle gusto a la gente, entonces ese temor o esa necesidad de darle gusto a la gente sustituye a la necesidad de darle gusto a Dios. Mateo 6, 24. La palabra del Señor dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No puedes servirle a dos personas porque con uno vas a quedar mal. ¿Qué pasa si tienes dos trabajos en el mismo horario? Con uno vas a quedar mal. Y entonces esto se refiere, o en una de las referencias que podemos aplicar, es en el tema del temor. Porque obedecemos el temor de hacer felices a otros, o obedecemos la necesidad de obedecer a Dios. O estás viviendo bajo un temor de hombres, o vives bajo un temor de Dios. Porque no puedes tener los dos temores. Porque si tienes a los dos, Mateo 6:26 dice, entonces es 24, quedarás mal con alguno. ¿Y saben qué pasa? Que cuando yo decido tenerle temor al hombre, hago a un lado el temor de Dios. Y cuando hago a un lado el temor de Dios, cualquier temor, así sea el más chiquitito, va a tener la capacidad de venir a amedrentarme. Cualquier cosa que me digan que haga, lo voy a hacer porque prefiero darle gusto a la gente que darle gusto a Dios.
Pero la Biblia dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Cada crisis que enfrentamos, y si usted póngale nombre, hermano, póngale la pandemia, póngale la hambruna que estamos viviendo, póngale la falta de trabajo que estamos viviendo, los conflictos entre matrimonios, conflictos entre familia, los peligros, la persecución, la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, cada crisis que enfrentan revela lo que en tu corazón hay. Revela el tipo de temor que existe en tu corazón. ¿Cuál es el temor que tienes? ¿A qué le temes? Porque si le temes al hombre, estás frito, estamos fritos. Pero si nosotros decidimos tenerle temor a Dios y tener temor de Dios, entonces nosotros alcanzaremos misericordia. Salmo 33, 18, regresamos. Perdón, ahí lo tiene, ¿no? He aquí el ojo de Jehová he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. La misericordia de Dios se va a hacer válida en nuestra vida cuando nosotros decidamos tener temor de Dios. Pero ¿qué tal? Andamos dándole gusto a la gente. Y a lo mejor abusamos porque a la gente lo vemos y a Dios no. Y podemos decir, Dios no nos ve. Y puedo hacer como que adoro a Dios, pero también darle gusto a la gente en muchísimas cosas. Y prefiero quedar bien con mucha gente que en lugar de quedar bien con Dios. Y el día de hoy yo quiero explicarte estos dos tipos de temor. Uno, el temor del hombre. El temor del hombre está escrito en Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabes qué es el lazo? El lazo es una trampa. El lazo se traduce como trampa. Y si lo transcribimos, entonces, Proverbios 23, 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá una trampa, porque mucha gente tiene buen corazón. Y el hecho de que tengas buen corazón no significa que tú tengas que darle gusto a la gente, porque a veces, por darle gusto a la gente, tú eres sometido a muchas circunstancias que o te da pena alzar la voz y decir que hay una injusticia, o decir, ay no, pero no quiero porque entonces van a hablar mal de mí, entonces prefiero mejor quedarme callada, y entonces a lo mejor van a decir que yo soy un evangélico santurrón, y entonces mejor no alzo la mano cuando hay cosas que están incorrectas, y entonces prefiero vivir bajo el temor del hombre para que entonces yo viva en una trampa. Y el tener un buen corazón, hermano, no significa que usted tenga temor de Dios, porque aún teniendo un buen corazón y un noble corazón, usted puede vivir bajo el temor de Dios. Se preocupan demasiado por lo que piensan las personas en lugar de preocuparse por lo que dice Dios, por lo que pide Dios en sabiduría y para la integridad de ti. Te preocupas más quedar bien con la gente de allá afuera que quedar con el Creador de los cielos. Te preocupa. Y entonces, en lugar de preguntarte qué debo hacer, te preguntas qué pensarán mis amigos de mí. Y entonces, el temor de Dios que debe de habitar en nosotros tiene que ser desplazado, porque en mi corazón hay una necesidad de quedar bien con Él. Éxodo 32, ese no lo tienes, narra la historia, ¿se acuerdan? Que entonces el pueblo de Israel ya salió de Egipto y van al monte Sinaí, donde Dios les va a dar las tablas de la ley. Y entonces la Biblia dice, la Escritura dice que entonces Dios le dice a Moisés, sube al monte Sinaí y que el pueblo se quede abajo. Y entonces la Biblia dice que
mientras Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí y está dándole las tablas de la ley, la Biblia dice que entonces, abajo del monte, en las faldas del monte, el pueblo de Israel empezó a presionar a Aarón. Y empezó a presionarlo tanto que empezaron a decirle, ¿sabes qué, Aarón? La persona que nos sacó de Egipto está allá arriba y quién sabe si viva. No sabemos de él desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no tú nos haces unos ídolos para que le adoremos? ¿Y quién era Aarón, hermano? Aarón en el capítulo 6 del Éxodo tiene el llamado junto con Moisés para ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese Aarón en el que en algún momento el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel fue un líder, ese Aarón en Éxodo 32 sigue siendo el mismo líder. Y esto nos indica que hasta en el mismo liderazgo podemos caer en esto. Que por darle gusto a la gente, quitamos el vivir dándole la gloria a nuestro Señor. Y la Biblia dice que entonces el pueblo de Israel le dice al mismo Aarón, al segundo aborto del pueblo, después de Moisés el segundo aborto, y la Biblia dice que entonces Aarón les dice, tráiganse sus joyas, sus aretes, sus pulseras, todo lo que tengan de oro para hacerles el ídolo. El pueblo de Israel le entrega todo aquello que le habían volado a los egipcios, se lo entrega a Aarón, y la Biblia dice que Aarón fue el que hizo el becerro de oro. ¿Cuánto fue la presión de la gente sobre la vida de Aarón para que Aarón tomara la determinación y olvidara que unos capítulos antes estaba bajo el temor de Dios y bajo vivir en una consagración a Dios, tratando de hacer todo para agradar a Dios? Tanto fue la presión de la gente que entonces Aarón decidió darle la espalda a Dios y entonces darle gusto al hombre. Eso es vivir bajo el temor del hombre. ¿No estoy regañando nada? Porque el temor del hombre predomina. El temor del hombre provoca en ti que obedezcas cosas que hay veces en que ni siquiera estás de acuerdo, pero lo haces. Marcos 14. La Biblia nos dice que entonces Jesús ha sido ya entregado y entonces está en el patio del concilio y está siendo como interrogado el Señor Jesucristo, pero la Escritura nos dice que en la parte de abajo está Pedro. Y entonces hacía tanto frío que Pedro se acerca a una fogata y ahí está haciéndose calorcito porque parece que estaba en la iglesia de Maranata y hacía tanto frío. Y entonces la historia dice que llega una de las criadas del sumo sacerdote y le dice, tú eres uno de los que estaba con Jesús. Tú eres. Y la Escritura dice que Pedro se levanta y dice, no, yo no soy. Y se aleja. Y más adelante la Escritura dice que la misma criada lo vuelve a ver y le dice, claro que sí, tú te comportas como ellos. Y más adelante la Biblia dice que entonces los hombres le empezaron a decir, tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cuánta presión Pedro empezó a tener en su vida de un hombre sobre él? A modo de que la Escritura dice que entonces Pedro maldijo y dijo, yo no soy de él. ¿Y se acuerdan que Jesús lo anticipó y dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces? La presión del hombre genera en nosotros como creyentes. Puede ser, no siempre, puede ser que entonces hagamos cosas por darle gusto a otros que no son nuestro Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que cuando hacemos eso, nosotros llevamos perdido el partido. El temor del hombre dominó a Aarón. ¿Cuánta presión tuvo Aarón?
Porque no fue decirle, ándale, sí, bueno, no, si no quieres, no te preocupes. ¿Cuánta presión ejerció el pueblo de Israel sobre Aarón? ¿Cuánta presión ejercieron estas personas cuando vieron a Pedro y le dijeron, tú eres uno de los que andaba con Jesús? ¿Cuánta presión sufrió a tal grado de negarlo? No fue nada más unos negamientos, no, hermano. Y nosotros estamos expuestos a darle gusto a la gente en lugar de darle gusto a Dios. Y entonces el temor del hombre nos domina. Y vamos al segundo, el temor de Dios. El temor de Dios es un requisito que como cristianos debemos ejercer. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que temas a Jehová tu Dios. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor. Y el temor no es un miedo, hermano, no es un decir, oye, viene Diosito, vamos a escondernos, no viene Diosito. No es el temor que a veces como hijos experimentamos cuando nuestra mamá viene con la chancla. No, ese temor no es. O no es el mismo temor cuando el jefe te habla y te dice quiero hablar contigo. No, ese temor no es. O cuando llega el recibo de la luz. Ese temor no es. El temor a Dios se refiere y está definido como respeto y reverencia a Él. Que seamos capaces de obedecerlo y someternos a su disciplina con alegría y con admiración. Ese es el temor a Dios. Y ese temor, hermano, es el que tiene que abundar en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Porque la Biblia dice, el ojo de Dios sobre los que le temen. ¿Para qué? Para que cuando lo necesites, Dios pueda hacer de ti misericordia. Pero preferimos darle gusto a la gente. La Biblia nos narra que entonces Saúl está persiguiendo a David. Y entonces Saúl se entera de que David está en el desierto de Engadi. Y entonces Saúl toma a 3,000 hombres para ir a capturar a David porque sabe que David le va a quitar el reino. Y entonces Saúl en su corazón empieza a odiar a David. Y entonces cuando se entera que está en el desierto de Engadi agarra 3,000 hombres para ir a capturar. Pero ¿qué creen? Que Saúl era hombre. Y Saúl hacía pipí y hacía del 2. Y la Biblia dice que entonces Saúl quería hacer del 2. Aunque usted no lo crea. Léalo, Samuel 24. Quería hacer del 2. Y entonces obviamente no iba a hacerlo ahí en el desierto, así que no. La Biblia dice que entonces busca una cueva y se mete a la cueva. La Biblia dice que quería cubrir sus pies, no crean que porque tenía frío, y andaba del 2. Y entonces la Biblia dice que entonces en medio de tanta oscuridad, Saúl pues se acomoda, yo me imagino, ¿no? Y entonces no se da cuenta que adentro de la cueva está David con su ejército. ¡Cuán vulnerable lo agarró! ¡Ay, dolor! Y entonces los hombres que vieron que Saúl estaba ahí como agachadito, voltean con David y le dicen, David, Dios te lo ha puesto para que le des cuello. Y entonces la Biblia dice que David sigilosamente en la oscuridad, imagínense,
En la oscuridad llega hasta Saúl, hermano. Y cuando llega, la Biblia dice que con su cuchillito le quita un pedacito de túnica. Y Saúl no se dio cuenta. David era como buen carterista, ¿no? Yo creo. Entonces, imagínense, no se da cuenta que le volaron un pedazo de túnica. Saúl termina y se va muy feliz de la guerra. Nunca se da cuenta de que David estaba ahí, hasta después que David lo enfrenta. Y entonces entra la pregunta de ¿por qué no le dio cuello si lo agarró? Si lo tenía ahí puesto, ¿por qué no le dio cuello? ¿Sabes por qué? Primera de Samuel 24. Ese no, el primer de Samuel 24. Capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano en contra de él, porque él es el ungido de Jehová. Dios guarde mi vida de que yo toque a un siervo del Señor, que yo toque a un ungido del Señor. David vivía bajo el temor de Dios. ¿Qué ganas tenía David de darle cuello a su hijo? ¿Qué ganas? Y luego saber que era su suegro. Yo quiero mucho a mi suegro, pero hay unos que no y quieren. Imagínense, viviendo en persecución, tienes a tu enemigo ahí agachadito, concentrado en otras cosas, y pudiéndole dar cuello. La Biblia dice que David entra en David el temor de Dios y decide no tocar al siervo, porque aunque no amara al siervo, él reconocía que la autoridad del cielo estaba sobre una persona, y él jamás iba a faltarle al respeto a Dios a través de matar a un ungido. Eso es temor de Dios. Teniéndolo en sus manos, David decidió bajar. Y entonces podemos pensar, ay, es que en el Antiguo Testamento Jehová era un Dios severo, pero en el Nuevo Testamento Dios es amor y Dios es misericordioso. Pero ¿sabe qué? Sí, pero no. Sí, pero no. Porque hay veces en que basándonos en eso, de que pensamos que es Dios, es todo amor, lo que hacemos es que lo que en Dios es santo y divino, nosotros lo rebajamos a hacer algo común. Faltarle temor de Dios a nosotros nos obliga y nos provoca que algo puro y santo se vuelva algo común. Entra la pandemia y se cierran las iglesias. ¿Y cuánta gente conoces que tiene 10 meses sin ir a la iglesia y no le importa? ¿Y cuánta gente, aún viniendo a la iglesia, no toma la Biblia y la lee? Imagínate ahora sin ir a la iglesia. ¿Cuánto reverencias a Dios? Porque estando aquí todos somos más que vencedores y todos reverenciamos y alzamos nuestras manos. Pero allá afuera, ¿qué nos domina más? ¿El darle gusto a la gente o el darle gusto a Dios? Porque no podemos servir a dos señores, porque con uno quedaremos mal. Pero el ojo de Jehová sobre los que le temen. Y el ojo de Jehová, hermano, no nada más está aquí en Alonso, aquí, me iba a decir la dirección, pero por seguridad. No nada más está aquí en Alonso, aquí se toma el Señor Jesucristo. No. También está allá como por Chilpa y Periférico, está allá por Santa Fe, ¿dónde? Está aquí en la esquina, está 2 calles abajo, 3. ¿Qué me falta? Está allá en Iztapalapa para el mundo. Está allá en la Buenos Aires. ¿Sí? Está también allá en la Buenos Aires. Acá también por Molinos, si no se puede.
Y también allá por Villa de Cortés. Y para rematar en plan. ¿Alguien me falta? No, todos están. El ojo de Dios, imagínense el ojo de Dios que puede alcanzar a todos. Está sobre los que le temen para hacer misericordia con ellos. El día que tú decidas dejar de darle gusto a otros y darle gusto al Rey de Reyes y Señor de Señores, puedo asegurarte que cuando entres en crisis, Dios hará misericordia de ti. Y no puedes temerle a nada, porque Dios está contigo y Dios tiene que respaldar a sus hijos, pero uno prefiere darle gusto a otros que darle gusto a Dios y reverenciar a Dios. Hechos 5 nos narra. Entonces había un hombre que se llamaba Bernabé y tenía una heredad, la vendió. Y todos los millones de dólares se los entregó a los apóstoles. Así como la vendió, así fue y se la entregó a los apóstoles. Y entonces siempre hay alguien vivo y alguien astuto. Y la Biblia dice que entonces se aparecen Ananías y su esposa Zafira. Y entonces dicen, nosotros también tenemos una heredad, pues vamos a venderla. Y la venden, pero la escritura dice que de los $10,000 que venían, quitaron unos, guardaron unos, sustrajeron parte del dinero con el que vendieron la heredad. Y llegan con los apóstoles. No, ¿sabes qué, apóstol? Aquí está lo que gané de mi heredad. ¿Sabes qué pasó? La Biblia dice que primero llegó el varón a decir, esto es lo que gané de mi heredad. Sin decir que había sustraído y que su intención de su corazón nada más era para darle gusto al hombre, no darle gusto a Dios como Bernabé lo hizo. La Biblia dice que entonces Ananías ¡pum!, cayó y se murió. Y 3 horas después llega Zafira. Y entonces los apóstoles le dicen, oye Zafira, ¿vendiste tanto la heredad como nos dijo tu esposo? Y Zafira le dice, claro. La Biblia dice que también ella cayó muerta. Y este hecho de Hechos 5, más adelante, la Biblia dice que entonces esto hizo reaccionar a la iglesia para vivir en temor de Jehová. ¿Tú crees que alguien más hizo lo que hizo Ananías y Zafira? ¿Tú crees que a alguien más se le ocurrió hacerlo? De tarudos lo hacemos. Pero preferimos darle gusto a Dios en lugar de darle gusto a Dios. Deuteronomio 4:24. La Biblia dice esto, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios es. Dios no comparte la gloria con nadie. No podemos verle la cara a Dios. De decirle, ay sí Señor, te amo con todo mi corazón, pero entonces llega el primer vecino que me dice que mienta y miento. Y me dice que hagamos esto en contra de Dios, así que nadie nos ve. Dios es un Dios celoso. No comparte con nadie su gloria. Si le temes al hombre, no puedes temer a Dios, porque no puedes servir a Dios, dos dioses. Y como Dios es celoso, ¿qué hacen los celosos? O es Él o soy yo. Pero el día de la prueba, verás quién te puede sacar del problema en el que has caído. El día de la prueba. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el rey. Y aunque Jeremías nos lo esté diciendo,
confiando, ¿qué tal confiamos en los hombres? Y no estoy hablando de ahí hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. No. Hombres y mujeres por igual. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque te van a hacer quedar mal, hermano. Pero el 17:7 dice, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¡Oh, qué diferencia! Y entonces en lugar de confiar en Dios, preferimos poner nuestra capacidad, nuestra esperanza y nuestro futuro y nuestras fuerzas y nuestra alegría y nuestra felicidad y todo lo que viene junto en un hombre, en un ser humano tal y como yo, que en algún momento me puede fallar y que muy probable en el día de la angustia no me va a poder rescatar y su misericordia no va a poder actuar en mí porque Él no es Dios, Él es otro como yo. Salmo 147, 11. Salmo 147, 11 dice, se complace Jehová en los que le temen. ¿En quién se complace Jehová? En los que le temen. ¿A quién? A Dios. A Dios. Porque Dios es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el imperio, y todo es de Él. Amén. Todos vivimos por Él y para Él, todos. Pero cuando decidimos darle lugar al temor al hombre, ¿sabes qué pasa? Nuestras prioridades cambian. Y entonces Ananías y Zafira decidieron darse un gustito ellos, quedarse con un pedazo de lanita. Y entonces el objetivo de la heredad, que era darla al 100%, por darle gusto al hombre, cambió su prioridad. Y entonces ya no era darle gusto a Dios, sino era darme un gusto a mí. El permitir que yo viva dándole gusto a terceros mueve nuestras prioridades. Mueve nuestras prioridades. Hoy ya no hay iglesias. Cuando regresemos, ¿sabes quién estará en las iglesias? Hoy todos tienen ya ocupado el domingo. El día que la iglesia tenga que regresar a la normalidad, eso reflejará lo que hay en el corazón del hombre. Y tú tienes la oportunidad de estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y prefieres vivir bajo un temor de hombre que vivir bajo el temor de Dios, que es el que te va a cuidar y te va a rescatar y te va a salvar. Y entonces con cualquier cosita dejamos de vivir. Y con cualquier cosita dejamos de leer la Biblia. Hay un hermano que conozco, no es de aquí hermano, no se preocupe, hay un hermano, voltean a todos, las esposas voltean a ver a sus maridos. Hay un hermano que conozco que dice, a tal hora yo me voy a poner a leer la Biblia con mi esposa. Y cuando llego y me voy a poner a leer, mi esposa está viendo la novela. Y entonces mi esposa me dice, espérate a que acabe la novela y luego leemos la Biblia. ¿Y sabes qué hace el brother? Sí, esposa, lo que tú digas. Y nunca acabó la novela. Y tampoco nunca leyeron la Biblia. El darle gusto al tercero, te va a salir caro cuando entres en conflicto. Pero nosotros, y yo de verdad que son una iglesia súper, hiper, mega genial. Porque qué grande fidelidad a Dios hay en el corazón de cada uno de ustedes. Qué gran fidelidad. Fidelidad de los de la alabanza, fidelidad de los de la oración,
Fidelidad de las del talento, fidelidad de los que hacen el aseo, fidelidad en cada una de las áreas en las que usted participa, hermano. Eso es fidelidad a Dios. Es reconocer que no lo hace para los hombres, se lo hacen a Dios. Y sabe que la garantía del que usted esté vivo hoy, la garantía es porque usted vive bajo el temor de Dios. Amén. Y yo no lo quiero regañar, hermano, yo lo quiero incitar a que siga viviendo bajo el temor del Creador, de aquel que hizo los cielos y la tierra, porque Él va a ser su pronto auxilio en la gran tribulación. No sabemos cuándo, ya no sabemos cuándo va a durar, ya no sé. Ahora ya va a haber inscripciones de la SEP, ya me van a volver loca, ya no sé si vamos a entrar o no vamos a entrar, pero ¿sabe qué es lo importante? Que mi temor es hacia Dios, mi reverencia es hacia Dios, mi obediencia es hacia Dios, porque el día que yo tenga necesidad, entonces ese día el Dios en el que temo es el Dios que va a extender su mano de misericordia para rescatarme. Gloria a Dios. Quiero cerrar con Lucas 12:4. La porción de la escritura se titula ¿A quién se debe temer? Y son palabras del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este. Aquel que tiene la capacidad de que en algún momento, en el día del juicio final, tenga la capacidad de mandar a gente al infierno, a ese le debes de temer. Porque ese mismo Dios es el que a ti, viviendo bajo temor, no te puede mandar al infierno, te tiene que mandar al reino de los cielos. Te preocupa algo terrenal, te preocupa quedar bien con otras personas en lugar de quedar bien con Dios. Pero esas personas no te van a poder ayudar cuando tú vayas a entregar cuentas de trabajo. No te van a ayudar. Y es impresionante. Y yo no digo que esté mal. También la palabra de Dios dice que tenemos que respetar a nuestros gobernantes. Hermano, yo estoy cansada de tener tantos cubrebocas en mi bolsa y luego cuando lo necesito ya no lo tengo. Y qué estrés, tengo que ir a comprar otro. Alguien dijo, tienes que ponerte cubrebocas. Alguien dijo, tienes que ponerte gel. Alguien dijo, tienes que pasar tus piececitos por una bandeja de cloro para... Hay una vecina. Iba el otro día, yo no tenía el gusto de conocerla, ese día la conocí, es una viejita. Y voy con mi mamá hacia el edificio y llegamos, oye, sí, vamos a estar, y saca su Lysol, hermano. Y entonces ya nada más uno da la vuelta, ¿no? Así como obedeces, que tienes que usar cubrebocas, así tienes que obedecer. Y aún más, aquel que en la angustia te puede rescatar, solo a ti. Pero te preocupas más por, oye, el cubrebocas, ya hay un cubrebocas que ahora que me conviene. Ahora que me fui a ver lo del vestido, hermano, ay, voy a ver el vestido. Fuimos. Y ya tengo yo el vestido y acá, ya saben, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta nada de eso, entonces yo las incluyo, ya saben cómo soy. Y en eso la mujer se le ocurre decir. Y también tenemos el cubrebocas que le combina perfectamente con su vestido. Ya se imaginarán mis comentarios. Ya para todo tiene
bien, tiene que cuidarse, está bien. Pero usted no puede tener temor del hombre, usted tiene que tener temor de Dios, porque Él es el único que lo va a rescatar cuando usted entre en necesidad, cuando usted entre en enfermedad, cuando usted entre en una crisis en su familia, en su trabajo, en su negocio, en todos lados entre en crisis. Solo Dios lo va a poder rescatar, porque Él es el único que va a tener la autoridad de en el juicio final echar a la gente al infierno. A Él le tienes que temer. Así que no le saque, hermano, no le saque. Sígase esforzando para dar buen testimonio allá afuera. Y que somos aleluyas no me importa. Y que una no es ninguna no me interesa. Y que échate un cigarrito, no. Porque aunque no lo veo y estoy con los hombres, Él está conmigo. Y su ojo está sobre los que temen a Jehová. Así que no te puedes angustiar en el día de la prueba. Porque si tú has sido fiel a Él, Él lo será contigo. Él no se raja. La Biblia dice que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque ellos mienten, porque ellos se rajan, porque ellos no tienen los pantalones que tiene nuestro Señor Jesucristo de dar la cara por ti cuando tú tienes problema. Y entonces, ¿cómo reaccionas ante la crisis? Cómo reacciones va a ser tu comportamiento en los días pasados hacia tu Dios. Porque si tú no has temido a Dios, no pretendas que en el día de la angustia Él te vas a caer. ¿Quieres hacer feliz a tu esposo? Haz feliz a tu esposo. Es obligación ser de nuestros esposos, ser de las esposas, hacer felices a los hijos. Pero sobre eso está Dios. Jamás cambies prioridades, porque el día que cambies prioridad, estamos fritos, hermano. Estamos fritos. Dios no, imagínense, hermano, que Dios nos tratara como Ananías y Zafira. La Biblia dice que la iglesia reaccionó y entonces dijo, no, patitas, ¿para qué las quiero? Mejor me aplico, y entonces vivieron bajo el temor de Dios. El ejemplo y la muerte de Ananías y Zafira hicieron reaccionar a todo el pueblo cristiano en la iglesia primitiva. No te rajes. Dios ha estado contigo 10 veces. Dios estará lo que resta de tu vida, porque la Biblia dice, yo estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ¿para qué temes? Mientras tú quedes bien con Dios, mientras tú hagas lo correcto ante Dios, que te valga un cheto la opinión de los demás. Porque fuiste llamado para servir a alguien ultra mega poderoso, que no te va a dejar cuando lo necesites. ¿A quién le temes? Y prefieres cargar al burro. Y prefieres cargar al burro para hacer felices a los que hablan de ti. Ellos ni caminan contigo, ni viajan contigo, ni cargan contigo. Pero el viejito y el niño perdieron al burrito por darle gusto a terceros. Con ninguno vas a quedar bien, hermano. Con nadie vas a quedar bien. Con el único que debes quedar bien es con Él. Porque para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. No puedes temerle a nadie. No puedes tenerle temor a nadie. Porque en el nombre de Jesús, tú eres más que vencedor. Cierra los ojos. Si tus prioridades han cambiado, analízalo. Si te has mantenido firme
temas y no desmayes. La Escritura dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, porque estamos en Él. Así que no puedes tener temor, y menos algo creado. Mientras le temas a tu Creador, todo irá bien. Teme a Dios, teme a su obediencia, a su santidad, a su divinidad. Deja de darle gusto a la gente, porque ellos no te salvarán. Solo es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. No desfallezca tu corazón ni tenga miedo. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, hermana, sigue adelante, vale la pena estar con Dios, vale la pena estar con Dios. Vale la pena serle fiel, vale la pena obedecerle, vale la pena. Y aunque el mundo se ría y aunque el mundo nos diga tontos, nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. En aquel que prolongará su misericordia para nuestras vidas. Señor nuestro Dios, amado Padre, gracias porque tú eres nuestra respuesta, gracias porque tú eres nuestro auxilio en la tribulación, gracias